El nacimiento que cambió la historia, la verdad detrás del evento más controvertido de la humanidad. ¿Qué pasaría si te dijera que el evento más celebrado de la historia humana, ese momento que divide nuestro calendario en antes y después, podría no haber ocurrido como nos han contado durante 2000 años? Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre esa noche en Belén, sobre esa estrella brillante, sobre esos pastores y esos reyes, fuera solo la punta del iceberg de una historia mucho más compleja, más humana y más extraordinaria de lo que jamás imaginaste. Hoy vamos a desentrañar juntos los misterios que rodean el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero no desde la comodidad de las tradiciones navideñas que conocemos, sino desde las evidencias históricas, arqueológicas y documentales que han permanecido ocultas durante siglos. Te advierto desde ahora, a lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves ese pesebre, esa estrella de Belén y esa historia que creías conocer. Porque cuando profundizas en los hechos reales, cuando excavas más allá de las postal navideñas y los villancicos, te das cuenta de que la verdad es infinitamente más fascinante y perturbadora que la ficción. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que pensabas que sabías? Porque una vez que cruces esta línea ya no podrás volver a ver la Navidad con los mismos ojos. La historia real del nacimiento de Cristo es una montaña rusa de emociones que incluye terror político, conspiraciones imperiales, refugiados desesperados y un misterio astronómico que aún hoy hace temblar a los científicos. Y si me acompañas hasta el final de este viaje, te prometo que entenderás por qué este nacimiento no solo cambió la historia de la religión, sino el curso completo de la civilización occidental. Pero antes de sumergirnos en esta investigación que podría sacudir tus creencias más profundas, necesito pedirte algo que me ayudará a seguir trayendo contenido de esta calidad. Si este tema te intriga tanto como a mí, si sientes esa curiosidad ardiendo en tu pecho preguntándote qué secretos estamos a punto de revelar, te pido que hagas clic en ese botón de like ahora mismo. No es solo un gesto, es una declaración de que estás dispuesto a enfrentar verdades incómodas. Y si realmente quieres ser parte de esta comunidad de buscadores de la verdad, ese botón de suscripción te está esperando. Porque lo que vamos a explorar hoy es solo el comienzo de una serie de revelaciones que van a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la historia. Ahora sí, empecemos con una pregunta que debería quitarte el sueño. ¿Por qué los evangelios de Mateo y Lucas, los únicos que narran el nacimiento de Jesús, cuentan historias completamente diferentes? ¿Por qué Marcos y Juan, dos de los textos más antiguos del cristianismo primitivo, ni siquiera mencionan el nacimiento? ¿Es posible que estemos ante dos versiones irreconciliables de un mismo evento? La respuesta te va a sorprender y probablemente te va a inquietar. Mateo nos habla de magos del Oriente, de una estrella misteriosa, de Herodes el Grande ordenando una masacre infantil, y de una familia huyendo hacia Egipto como refugiados. Lucas, por otro lado, nos presenta una historia completamente diferente en pastores en el campo, ángeles anunciando buenas nuevas, un censo romano, y una familia que tranquilamente regresa a Nazaret después del nacimiento. Son dos relatos que parecen describir eventos completamente distintos. ¿Cómo es posible que dos testigos del mismo milagro cuenten versiones tan contradictorias? Esta contradicción no es un detalle menor que podamos ignorar cómodamente. Es la primera grieta en la narrativa tradicional, y cuando empiezas a tirar de ese hilo, toda la tela se deshace de maneras que no puedes imaginar. Porque si profundizas en el contexto histórico de esas dos narrativas, descubres que cada evangelista tenía una agenda política y teológica completamente diferente. Mateo escribía para una audiencia judía que necesitaba pruebas de que Jesús era el Mesías prometido, y por eso construye una narrativa que conecta el nacimiento con las profecías del Antiguo Testamento. La estrella, los magos, la huida a Egipto, todo está diseñado para hacer eco de las historias de Moisés, de Abraham, de los patriarcas que su audiencia conocía íntimamente. Pero Lucas escribía para una audiencia gentil, para griegos y romanos que no conocían las profecías judías, y por eso construye una historia que encaja perfectamente en las expectativas del mundo grecorromano. Censos imperiales, pastors humilis, cantos angelicales que recordaban a los coros divinos de la mitología clásica. Pero ¿qué pasa cuando intentamos reconciliar estas dos versiones con los hechos históricos verificables? Aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. El censo que menciona Lucas, ese famoso censo de Quirinio que supuestamente obligó a José y María a viajar a Belén, tiene un problema cronológico devastador. Quirinio fue gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo, no antes. Herodes el Grande, el rey que según Mateo ordenó la masacre de los inocentes, murió en el año 4 a.C. ¿Ves el problema? Estamos hablando de una diferencia de 10 años entre los dos relatos, 10 años que crean un agujero temporal imposible de explicar si tomamos ambas narrativas como históricamente precisas. Pero aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente fascinante.
porque cuando los historiadores serios empezaron a excavar más profundo, descubrieron algo que cambió completamente el juego. Resulta que ambos evangelistas podrían estar diciendo la verdad, pero no de la manera que esperarías. Las evidencias arqueológicas recientes han revelado que hubo múltiples censos romanos en Judea durante ese período, algunos oficiales y otros locales, algunos registrados en los archivos imperiales y otros perdidos en las brumas del tiempo. Y aquí viene la parte que te va a quitar el sueño. Los romanos tenían una práctica brutal pero eficiente de realizar censos parciales y graduales, especialmente en territorios recién conquistados o en regiones problemáticas como Judea. No era raro que un censo se extendiera durante varios años, con diferentes fases y diferentes autoridades responsables. Es posible que Lucas se esté refiriendo a una fase preliminar de un proceso censal más amplio, que culminó bajo Quirinio años después. Los papiros encontrados en Egipto en las últimas décadas han confirmado que los romanos efectivamente realizaban estos procesos graduales, y que era común que las familias tuvieran que registrarse en sus ciudades de origen tribal, exactamente como describe Lucas. Pero entonces, ¿qué pasa con Herodes? ¿Realmente ordenó una masacre de niños en Belén? La evidencia histórica sobre Herodes el Grande pinta el retrato de un rey paranoico, brutal y completamente capaz de ordenar el asesinato de niños si percibía una amenaza a su trono. Este era el mismo hombre que ejecutó a su esposa Mariamne, a su suegra Alexandra, y a sus propios hijos Alexander y Aristóbulo cuando sospechó que conspiraban contra él. Flavio Jósefo, el historiador judío del primer siglo, documenta meticulosamente las atrocidades de Herodes. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Josefo, que registra prácticamente cada crimen de Herodes con detalle mórbido, nunca menciona una masacre específica en Belén. ¿Cómo es posible que un historiador tan meticuloso omita un evento tan significativo? Hay varias explicaciones posibles, y ninguna de ellas es reconfortante. La primera posibilidad es que la masacre efectivamente ocurrió, pero fue tan localizada, tan específica de una pequeña aldea como Belén, que no llegó a los registros oficiales romanos o a las fuentes que Josefo consultó. Tienes que entender que Belén en esa época no era más que un pueblo insignificante con quizás 200 o 300 habitantes. Una masacre de niños menores de 2 años en un pueblo de ese tamaño podría haber involucrado entre 10 y 20 víctimas, un número trágico para las familias afectadas, pero estadísticamente invisible en los registros de un reino donde Herodes ejecutaba a cientos de personas regularmente. La segunda posibilidad es aún más perturbadora, que Mateo esté utilizando un lenguaje simbólico y tipológico para conectar la historia de Jesús con la de Moisés, quien según el Éxodo también escapó de una masacre infantil ordenada por el faraón. En este caso, la masacre de los inocentes podría ser una construcción teológica diseñada para establecer paralelos mesiánicos, no un evento histórico literal. Pero hay una tercera posibilidad, que es la más inquietante de todas, que tanto Mateo como Lucas estén combinando tradiciones orales fragmentadas y recuerdos históricos reales, de una manera que hace imposible separar completamente el hecho de la interpretación. Porque cuando estudias cómo funcionaba la memoria comunitaria en las culturas orales del primer siglo, descubres algo fascinante y aterrador. Las comunidades judías del primer siglo tenían una tradición extraordinaria de preservar historias mediante la repetición oral, pero esta preservación no era fotográfica, era interpretativa, teológica, design para transmitir verdades más profundas que los meros datos cronológicos. Cuando una comunidad recordaba el nacimiento de su líder espiritual, no se enfocaba en crear un registro periodístico preciso, sino en preservar el significado teológico y la importancia existencial de ese evento. Esto significa que las contradicciones entre Mateo y Lucas podrían no ser errores históricos, sino diferentes perspectivas comunitarias sobre el mismo evento fundacional, cada una enfatizando aspectos distintos del significado de ese nacimiento para sus respectivas audiencias. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente escalofriantes para cualquier persona que busque certeza histórica absoluta, porque si aceptas esta explicación, tienes que enfrentar la posibilidad de que nunca podremos reconstruir con precisión matemática lo que realmente pasó esa noche en Belén. Los evangelios no son reportes periodísticos, son documentos teológicos escritos décadas después del evento, por personas que interpretaron tradiciones orales a través del filtro de sus propias experiencias de fe y persecución. Esto no los hace menos valiosos, pero sí los hace infinitamente más complejos de interpretar históricamente. Y aquí llegamos a una de las evidencias más fascinantes y perturbadoras de toda la investigación,
la estrella de Belén. Durante siglos, teólogos y escépticos han debatido si este fenómeno astronómico realmente ocurrió o si fue una invención simbólica. Pero en las últimas décadas, los astrónomos han hecho descubrimientos que van a hacer que reconsideres completamente esta parte de la historia. Porque resulta que sí hubo eventos astronómicos extraordinarios durante los años que rodean el nacimiento de Cristo. La evidencia astronómica es absolutamente devastadora para los escépticos que afirmaban que la estrella de Belén era pura ficción teológica. Los cálculos astronómicos modernos han identificado varios fenómenos celestes extraordinarios que ocurrieron entre los años 7 y 4 a.C., exactamente en la ventana temporal donde los historiadores ubican el nacimiento histórico de Jesús. En el año 7 a.C., hubo una triple conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Un evento astronómico tan raro que ocurre solo una vez cada 800 años. Para los magos caldeos y babilonios, expertos en astrología que seguían los movimientos planetarios con precisión matemática, esta conjunción habría tenido un significado profético explosivo. Júpiter era considerado el planeta del rey de los dioses. Saturno estaba asociado con la justicia y el juicio divino, y Piscis era la constelación conectada tradicionalmente con el pueblo judío. Una triple conjunción de estos cuerpos celestes habría sido interpretada como el anuncio del nacimiento del rey mesiánico de los judíos. Pero la evidencia astronómica no termina ahí, y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente espeluznante. En el año 5 a.C., los registros astronómicos chinos documentan la aparición de una estrella invitada en la constelación de Capricornio, lo que los astrónomos modernos interpretan como una nova o supernova. Los chinos mantenían registros astronómicos meticulosos, porque creían que los eventos celestes predecían cambios dinásticos, y esta estrella invitada fue visible durante más de 70 días. ¿Es coincidencia que esta aparición estelar ocurriera exactamente en la ventana temporal del nacimiento de Cristo? Pero hay más. Mucho más. Y cada pieza de evidencia que examinamos hace que el rompecabezas sea más fascinante y más inquietante. En el año 3 a.C., hubo una conjunción aún más espectacular entre Júpiter y Venus, los dos planetas más brillantes del sistema solar, que los habría hecho aparecer como una sola estrella extraordinariamente luminosa en el cielo nocturno. Este evento astronómico habría sido visible a simple vista y habría capturado la atención de cualquier observador del cielo en el mundo antiguo. Los astrónomos que han estudiado este fenómeno usando software de simulación astronómica han confirmado que esta conjunción habría sido visible desde Babilonia hasta Jerusalén, siguiendo exactamente la ruta que Mateo describe para el viaje de los magos. Pero aquí viene la parte que te va a dar escalofríos aun cuando mapeas el movimiento aparente de esta conjunción. A lo largo de varias semanas, descubres que desde la perspectiva de observadores moviéndose de este a oeste, la estrella habría parecido detenerse y permanecer estacionaria sobre el área de Belén durante varios días. Esto coincide exactamente con la descripción de Mateo de que la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Es posible que los magos fueran astrónomos babilonios que siguieron esta conjunción planetaria durante semanas, interpretándola como una señal divina del nacimiento del rey mesiánico. La evidencia histórica sobre los magos del Oriente también es fascinante. Durante el período del exilio babilónico, la comunidad judía en Mesopotamia había mantenido sus tradiciones proféticas, especialmente las profecías mesiánicas de Daniel, que había sido precisamente un alto funcionario en la corte de Babilonia. Los magos caldeos habrían tenido acceso a estos textos proféticos judíos y habrían entendido las conexiones entre los eventos astronómicos y las expectativas mesiánicas judías. No eran reyes como la tradición posterior los convirtió, sino sacerdotes, astrónomos altamente educados, miembros de una casta intelectual que había preservado durante siglos el conocimiento astronómico y matemático de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Pero cuando profundizas en la evidencia histórica sobre estos magos, descubres algo que debería hacer que reconsideres completamente su viaje a Jerusalén. Los magos no eran turistas espirituales en busca de aventuras místicas, eran representantes oficiales o semioficiales de poderes políticos extranjeros que venían a rendir homenaje al nacimiento de un nuevo rey. En el mundo antiguo, el nacimiento de un heredero al trono era un evento geopolítico de primera magnitud, y los reinos vecinos enviaban delegaciones diplomáticas para establecer relaciones tempranas con las nuevas dinastías. Esto significa que la visita de los magos no era solo un evento religioso, sino un reconocimiento político internacional del nacimiento de alguien que los poderes extranjeros consideraban legítimamente real. ¿Te das cuenta de las implicaciones devastadoras de esto? Si los magos efectivamente vinieron a rendir homenaje, significa que el nacimiento de Jesús fue reconocido desde el principio como un evento de significancia política, no solo religiosa. Esto explicaría perfectamente la reacción paranoica de Herodes,
quien habría interpretado la visita de representantes extranjeros como una amenaza directa a la legitimidad de su propia dinastía. Herodes no era un rey judío legítimo, era un idumeo que había llegado al poder mediante alianzas políticas con Roma, y su reinado estaba constantemente amenazado por pretendientes que podían reclamar legitimidad davídica. El reconocimiento internacional de un nuevo rey de los judíos habría sido una provocación política explosiva. Pero aquí llegamos a uno de los misterios más inquietantes de toda la narrativa. ¿Qué pasó con los magos después de que adoraron al niño Jesús? Mateo simplemente dice que regresaron a su tierra por otro camino, después de ser advertidos en sueños de no volver a Herodes. Esta desaparición súbita de los magos de la narrativa evangélica ha generado décadas de especulación histórica, porque cuando estudias los patrones diplomáticos del mundo antiguo, descubres que las delegaciones internacionales no simplemente se evaporaban sin dejar rastros en los registros históricos. Los magos habrían regresado a sus cortes de origen con informes detallados sobre su misión, y estos informes habrían sido preservados en archivos reales. Es posible que existan registros perdidos en las ruinas de Babilonia o en los archivos persas que documenten esta embajada diplomática. Los arqueólogos han encontrado miles de tabletas cuneiformes en las ruinas de las antiguas capitales mesopotámicas, muchas de ellas aún sin traducir, que documentan intercambios diplomáticos, observaciones astronómicas y eventos políticos del período helenístico y romano temprano. ¿Podría alguna de estas tabletas contener referencias a la misión de los magos? La posibilidad es tan intrigante como aterradora para los historiadores, porque un registro independiente no cristiano del nacimiento de Jesús cambiaría completamente el juego de la investigación histórica. Pero mientras esperamos que los arqueólogos descifren esos archivos antiguos, podemos examinar otra línea de evidencia que es igual de fascinante. Las tradiciones orales preservadas en las comunidades cristianas orientales que nunca perdieron contacto con las iglesias de Mesopotamia. Estas tradiciones, transmitidas durante siglos en siríaco, árabe y persa, contienen detalles sobre los magos que no aparecen en los evangelios canónicos, han sus nombres Gaspar, Melchor y Baltasar, sus reinos de origen, el tiempo exacto de su viaje, incluso descripciones detalladas de los regalos que trajeron, y su significado simbólico. ¿Son estas tradiciones posteriores invenciones folclóricas o preservan fragmentos de memoria histórica auténtica que se perdieron en las versiones occidentales de la historia? La pregunta sobre la autenticidad de estas tradiciones orientales nos lleva a uno de los aspectos más inquietantes de toda la investigación histórica sobre el nacimiento de Cristo, la realización de que probablemente hemos perdido enormes cantidades de información histórica primaria que nunca podremos recuperar. El cristianismo primitivo era extraordinariamente diverso, con comunidades en Siria, Egipto, Etiopía, India y Asia Central que preservaron tradiciones y documentos que nunca llegaron a Europa. Muchas de estas comunidades fueron destruidas por invasiones, persecuciones o cambios climáticos, y sus bibliotecas y archivos se perdieron para siempre. Esto significa que nuestra comprensión occidental del nacimiento de Cristo está basada en una fracción minúscula de la evidencia histórica que una vez existió. Los manuscritos encontrados en Aj-Hammadi en Egipto, los documentos descubiertos en las cuevas los papiros recuperados de los desiertos de Asia Central, todos nos recuerdan constantemente que la historia antigua está llena de sorpresas que pueden cambiar completamente nuestras perspectivas en cualquier momento. Pero hay otra línea de evidencia que es aún más perturbadora para cualquiera que busque certeza histórica en la evidencia arqueológica de la Palestina del primer siglo. Porque cuando los arqueólogos empezaron a excavar sistemáticamente los sitios asociados con el nacimiento de Cristo, descubrieron que la realidad histórica era infinitamente más compleja de lo que cualquier narrativa evangélica había sugerido. Belén del primer siglo no era el pueblo pastoral e idílico de las postales navideñas, era una comunidad agrícola trabajadora, probablemente con una población de alrededor de 300 personas, ubicada en una región que había sido devastada por décadas de conflicto político y ocupación militar romana. Las excavaciones han revelado evidencias de violencia recurrente, destrucción y reconstrucción que pintan un retrato de una comunidad constantemente bajo estrés. Las excavaciones arqueológicas en la Basílica de la Natividad en Belén han revelado capas de construcción que se extienden desde el período bizantino hasta la época romana temprana. Pero identificar estructuras específicas del siglo I ha resultado extraordinariamente difícil. Esto es en parte porque Belén fue destruida y reconstruida varias veces durante las revueltas judías contra Roma, especialmente durante la Gran Revuelta del 66 a 73 después de Cristo y la revuelta de Bar Kokhba del 132-135. Después de Cristo, los romanos tenían una política deliberada de destruir sitios que consideraban simbólicamente importantes para la resistencia judía, y es posible que cualquier estructura asociada con el nacimiento de Cristo
fuera específicamente objetivo de destrucción. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes para los historiadores. Las excavaciones han encontrado evidencias de que el área bajo la actual Basílica de la Natividad fue efectivamente utilizada para propósitos religiosos durante el período romano temprano, pero no necesariamente cristianos. Se han encontrado fragmentos de inscripciones en hebreo y arameo, restos de estructuras que podrían haber sido mikvet, años rituales judíos, y artefactos que sugieren actividad religiosa judía continua en el sitio. Esto plantea una pregunta devastadora. ¿Es posible que el sitio tradicional de la Natividad fuera inicialmente un lugar sagrado judío, que solo posteriormente fue reinterpretado como cristiano? La evidencia arqueológica no es concluyente en ninguna dirección, pero sí revela que la memoria comunitaria sobre el sitio exacto del nacimiento era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 3 siglos de persecución, destrucción y reconstrucción. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV y su madre Helena hizo su famoso peregrinaje a Tierra Santa, los cristianos locales pudieron señalar con confianza la ubicación específica donde creían que había nacido Cristo. Pero la evidencia arqueológica más fascinante y perturbadora no viene de Belén sino de Nazaret, el pueblo donde según todos los evangelios creció Jesús. Durante décadas los escépticos argumentaron que Nazaret ni siquiera existía en el siglo I, que era una invención posterior diseñada para conectar a Jesús con las profecías mesiánicas sobre el Nazareno. Este argumento parecía devastador para la historicidad de los evangelios, porque si Nazaret no existía, entonces toda la narrativa de la infancia de Jesús se desmoronaba. Pero las excavaciones arqueológicas de las últimas décadas han demolido completamente esta teoría escéptica de maneras que nadie esperaba. No solo Nazaret existía en el siglo I, sino que era una comunidad judía extraordinariamente conservadora, observante y tradicionalista. Los arqueólogos han encontrado numerosos mikvat, evidencias de estricto cumplimiento de las leyes de pureza ritual. Y lo más fascinante de todo, indicios de que la comunidad mantenía tradiciones davídicas orales sobre su linaje tribal. Esto significa que la conexión entre Nazaret y las expectativas mesiánicas no era una invención evangélica posterior, sino una memoria comunitaria auténtica que se remontaba al período del Segundo Templo. Los habitantes de Nazaret del siglo I realmente creían que descendían del linaje de David, y esta creencia habría hecho de cualquier pretendiente mesiánico de Nazaret automáticamente plausible para las audiencias judías de la época. Pero aquí llegamos a uno de los misterios más profundos de toda la investigación. ¿Cómo una familia de Nazaret terminó dando a luz en Belén? La explicación tradicional del censo de Lucas ha sido cuestionada por la evidencia cronológica que ya examinamos, pero hay otras posibilidades históricas que son aún más fascinantes y perturbadoras. Una de las teorías más intrigantes que han emergido de la investigación histórica reciente sugiere que José y María no viajaron a Belén por un censo, sino porque eran refugiados políticos huyendo de la violencia sectaria que plagaba Galilea durante ese período. Los registros de Flavio Josefo documentan extensas campañas militares romanas en Galilea durante los años que preceden el nacimiento de Cristo, incluyendo la destrucción de ciudades rebeldes y la venta de poblaciones enteras como esclavas. Sepphoris, la capital regional a solo 6 kilómetros de Nazaret, fue completamente destruida por los romanos alrededor del 4 a.C., y sus habitantes fueron dispersados como refugiados por toda la región. Es posible que José y María fueran parte de esta crisis humanitaria más amplia, buscando refugio con parientes en Judea mientras Galilea era pacificada brutalmente por las legiones romanas. Esta teoría explicaría perfectamente por qué una pareja de Nazaret terminó en Belén durante un período de crisis, por qué no pudieron encontrar alojamiento adecuado, la región estaba llena de refugiados, y por qué posteriormente huyeron hacia Egipto cuando la situación política se deterioró aún más con la masacre ordenada por Herodes. Los refugiados políticos del primer siglo seguían redes familiares y tribales específicas cuando buscaban seguridad, y las conexiones davídicas de Belén habrían hecho de ese pueblo un destino natural para una familia nazarena que reclamaba descendencia tribal. Pero esta explicación alternativa también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del nacimiento mismo. Si José y María eran refugiados políticos en una región devastada por la guerra, ¿qué tan pacífico pudo haber sido realmente esa noche en Belén? ¿Estamos romantizando un evento que ocurrió en medio de una crisis humanitaria de proporciones devastadoras? La realidad histórica del mundo en el que nació Cristo era infinitamente más brutal, más caótica y más desesperante de lo que cualquier villancico navideño jamás ha sugerido. La Palestina del siglo I estaba atravesando una crisis existencial que había durado generaciones. Ocupación militar extranjera, colapso económico, fragmentación religiosa
violencia sectaria constante y la constante amenaza de genocidio. La población judía había sido reducida drásticamente por décadas de guerra y represión. Las instituciones tradicionales estaban desintegrándose y la desesperación había alcanzado niveles que hacían que muchos creyeran genuinamente que estaban viviendo los últimos días del mundo. En este contexto de apocalipsis social, el nacimiento de un niño que las tradiciones comunitarias identificaron como el Mesías prometido no era solo un evento religioso, sino una declaración de resistencia política y espiritual contra un sistema que parecía diseñado para destruir toda esperanza. ¿Entiendes ahora por qué los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por su fe? No estaban defendiendo una filosofía abstracta sobre la vida después de la muerte. Estaban afirmando que habían presenciado el nacimiento de un nuevo mundo en medio del colapso completo del antiguo. La evidencia histórica sugiere que las comunidades judías del siglo I realmente creían que estaban viviendo en tiempos mesiánicos, y que cualquier evento extraordinario podía ser interpretado como confirmación de que las profecías se estaban cumpliendo. El nacimiento de Cristo ocurrió en este contexto de expectación mesiánica heightened, lo que explicaría tanto la intensidad de la respuesta de sus seguidores como la violencia de la reacción de las autoridades establecidas. Pero aquí llegamos al corazón más perturbador de toda la investigación: la evidencia sobre lo que realmente pasó durante los primeros años de vida de Jesucristo. La evidencia sobre lo que realmente pasó durante los primeros años de vida de Cristo, después de su nacimiento en Belén, es tan escasa que resulta aterradora para cualquier historiador. Entre el nacimiento y el comienzo del ministerio público de Jesús, a los 30 años, los evangelios nos ofrecen prácticamente nada en una visita al templo a los 12 años, en Lucas, YS 30 años de vida completamente oscuros, 3 décadas de existencia que desaparecen en un agujero negro histórico que ha generado más especulación y teorías conspirativas que cualquier otro período de la vida de Cristo. Pero cuando estudias los patrones de supervivencia infantil en la Palestina del siglo I, esta ausencia de registros se vuelve aún más inquietante. La mortalidad infantil era devastadoramente alta, especialmente durante periodos de inestabilidad política y crisis económica. Aproximadamente el 40% de los niños no sobrevivían hasta los 5 años. Y la expectativa de vida promedio era de apenas 35 años. ¿Cómo es que un niño nacido en condiciones de refugiado, en medio de una crisis humanitaria, no solo sobrevivió, sino que llegó a la edad adulta lo suficientemente sano y educado como para iniciar un ministerio que cambiaría la historia del mundo? La evidencia arqueológica sobre las condiciones de vida en Nazaret durante las primeras décadas del siglo I pinta un retrato de una comunidad que luchaba desesperadamente por sobrevivir. Las excavaciones han revelado casas minúsculas excavadas en la roca, sistemas de almacenamiento de agua que sugieren escasez crónica y evidencias de malnutrición generalizada en los restos óseos encontrados en las tumbas del período. Sin embargo, cuando Jesús emerge en los registros históricos 30 años después, aparece como alguien claramente educado, capaz de leer las escrituras hebreas, familiarizado con las tradiciones rabínicas complejas y equipado con habilidades retóricas que impresionaban incluso a sus enemigos. ¿Cómo se explica esta transformación de un niño refugiado en un maestro religioso extraordinariamente sofisticado? La teoría tradicional cristiana es que se trata de un milagro, de una educación divina sobrenatural que no requiere explicación histórica. Pero para los historiadores que buscan explicaciones naturales, este salto educacional presenta uno de los misterios más fascinantes del registro histórico. Algunas teorías recientes han sugerido que José no era simplemente un carpintero común, sino un constructor especializado, posiblemente involucrado en los proyectos de reconstrucción que Herodes Antipas inició en Sepphoris después de su destrucción. Sepphoris se convirtió en una ciudad helenística cosmopolita durante las primeras décadas del siglo I, con bibliotecas, escuelas filosóficas y una élite educada que habría requerido artesanos especializados para sus proyectos arquitectónicos. Es posible que Jesús creciera en este ambiente culturalmente diverso, expuesto a tradiciones educativas griegas y romanas además de las judías. Esta teoría explicaría su familiaridad posterior con conceptos filosóficos que aparecen en sus enseñanzas, así como su habilidad para comunicarse efectivamente con audiencias tanto judías como gentiles. Pero hay evidencia aún más intrigante que sugiere conexiones educativas que van mucho más allá de lo que cualquier teoría tradicional ha considerado. Los manuscritos del Mar Muerto han revelado la existencia de comunidades judías esotéricas que preservaban tradiciones educativas extraordinariamente sofisticadas, incluyendo textos astronómicos, matemáticos y místicos que no aparecen en ningún otro lugar de la literatura judía del período. ¿Es posible que el joven Jesús haya tenido contacto con estas comunidades durante sus años formativos? La posibilidad de conexiones entre Jesús y las comunidades esotéricas del Mar Muerto ha obsesionado a los investigadores durante décadas, especialmente porque los paralelos entre algunas enseñanzas de Cristo
y los textos encontrados son tan precisos que resultan perturbadores. Ambas tradiciones enfatizan la inminencia del reino de Dios, la importancia de la purificación ritual, la crítica a la corrupción del establishment religioso de Jerusalén y la expectativa de un maestro de justicia mesiánico que renovaría el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Son estas similitudes coincidencias o evidencia de que Jesús fue influenciado por tradiciones sectarias que los evangelios canónicos deliberadamente omitieron? Los eruditos que han estudiado esta posibilidad han encontrado evidencias tanto a favor como en contra, pero ninguna conclusión definitiva. Lo que sí sabemos es que las comunidades esotéricas del primer siglo mantenían redes educativas secretas que conectaban grupos dispersos a través de toda la región mediterránea. Estos grupos preservaban tradiciones místicas, textos apócrifos y prácticas rituales que las autoridades religiosas oficiales consideraban peligrosas o heréticas. Si Jesús efectivamente tuvo contacto con estas redes durante sus años perdidos, esto explicaría tanto la sofisticación teológica de sus enseñanzas como la reacción hostil de las autoridades establecidas cuando comenzó su ministerio público. Pero aquí llegamos a la parte más escalofriante de toda la investigación, porque cuando intentas rastrear las fuentes de estas tradiciones esotéricas, descubres conexiones que se extienden hasta Babilonia, Egipto, Persia e incluso India. Es posible que el niño que nació en Belén fuera educado en tradiciones que incorporaban sabiduría de civilizaciones que se extendían a través de todo el mundo conocido. Esta posibilidad nos lleva al corazón del misterio más profundo sobre el nacimiento de Cristo. La pregunta de si estamos ante un evento puramente local y judío, o ante la culminación de corrientes espirituales e intelectuales que habían estado convergiendo desde múltiples civilizaciones durante siglos. Las tradiciones preservadas en las iglesias orientales afirman que los magos que vinieron a adorar al niño Cristo representaban no solo a Mesopotamia, sino a Persia y India, y que regresaron a sus tierras llevando noticias del nacimiento mesiánico que establecieron las primeras iglesias cristianas en esas regiones. Si estas tradiciones contienen algún elemento histórico auténtico, entonces el nacimiento en Belén no fue solo el comienzo del cristianismo occidental, sino el punto focal de una red intercultural de expectación mesiánica que se había estado desarrollando durante generaciones. Los textos budistas del período contienen referencias a un maestro de compasión, que nacería en el oeste y renovaría las enseñanzas espirituales del mundo. Los textos zoroastrianos hablan de un Salvador mundial que nacería de una virgen y traería luz a las tinieblas. Las tradiciones herméticas egipcias preservan profecías sobre un Hijo de Dios que reconciliaría los mundos divino y humano. ¿Son estas paralelos independientes o evidencia de que las expectativas mesiánicas del siglo I eran parte de un fenómeno intercultural más amplio? La investigación académica reciente ha comenzado a explorar estas conexiones con resultados que son tan fascinantes como perturbadores, porque si las diferentes tradiciones del mundo antiguo estaban realmente convergiendo hacia la expectativa de un evento mesiánico universal, entonces el nacimiento en Belén adquiere una significancia histórica que trasciende completamente las categorías religiosas o culturales específicas. Estamos llegando al clímax de nuestra investigación, y la evidencia que hemos examinado nos ha llevado a una conclusión que debería cambiar para siempre la forma en que entendemos no solo el nacimiento de Cristo, sino el curso completo de la historia humana. Porque cuando conectas todas las piezas del rompecabezas, las evidencias astronómicas, los registros históricos fragmentados, las tradiciones orales preservadas, las descubiertas arqueológicas, las conexiones interculturales, emerge un retrato del nacimiento de Cristo que es infinitamente más complejo, más universal y más revolucionario de lo que cualquier narrativa tradicional había sugerido jamás. No estamos ante la historia de un evento religioso localizado en una cultura específica, sino ante la culminación histórica de corrientes espirituales, políticas e intelectuales que habían estado convergiendo durante siglos desde múltiples civilizaciones. El niño que nació esa noche en Belén no llegó a un mundo que no lo esperaba. Llegó a un mundo que había estado preparándose para su llegada durante generaciones. Un mundo donde los astrónomos babilonios leían las estrellas buscando señales mesiánicas, donde los refugiados judíos preservaban esperanzas proféticas de liberación, donde las comunidades esotéricas mantenían tradiciones místicas sobre la renovación espiritual del mundo, donde las redes comerciales e intelectuales del Imperio Romano habían creado por primera vez en la historia una infraestructura global para la propagación rápida de nuevas ideas. Pero aquí viene la parte que debería quitarte el sueño y hacerte reconsiderar todo lo que creías saber sobre la relación entre lo divino y lo humano en la historia. Porque toda esta evidencia, menos astronómica, histórica, arqueológica, cultural, sugiere que el nacimiento de Cristo no fue un evento que interrumpió el curso natural de la historia, sino la culminación lógica de procesos históricos
que habían estado desarrollándose durante siglos. ¿Ves la implicación devastadora de esto? Si el nacimiento de Cristo fue realmente la culminación de procesos históricos naturales que se habían estado desarrollando durante generaciones, entonces tenemos que reconsiderar completamente la relación entre lo divino y lo histórico, en formas que van a hacer que tu mente religiosa o tu mente escéptica se sienta profundamente incómoda. Para los creyentes, esta evidencia sugiere que Dios trabajó a través de la historia humana de maneras infinitamente más sofisticadas y pacientes de lo que las teologías tradicionales jamás habían imaginado, preparando el mundo durante siglos para un evento que parecería completamente natural desde una perspectiva histórica pero completamente milagroso desde una perspectiva de fe. Para los escépticos, esta misma evidencia sugiere que el impacto histórico del cristianismo no puede ser explicado simplemente como la propagación de una ilusión religiosa, sino como la respuesta humana a convergencias históricas reales que efectivamente marcaron un momento crucial en el desarrollo de la conciencia humana. En otras palabras, independientemente de tus creencias religiosas, la evidencia histórica sobre el nacimiento de Cristo te fuerza a concluir que algo extraordinariamente significativo realmente ocurrió durante esos años alrededor del cambio de era, algo que cambió permanentemente la trayectoria de la civilización humana, de formas que aún estamos tratando de entender completamente. Pero aquí llegamos a la pregunta final que debería obsesionarte durante las próximas semanas en sí. Todo esto es cierto. Si el nacimiento de Cristo realmente representó la culminación de procesos históricos que habían estado convergiendo durante siglos, entonces, ¿qué significa esto para nosotros? 2000 años después, ¿estamos viviendo en las consecuencias finales de ese evento? ¿O estamos en medio de procesos históricos similares que culminarán en eventos futuros que cambiarán la historia de maneras que no podemos ni imaginar? Las implicaciones de esta pregunta son absolutamente escalofriantes cuando consideras que los patrones históricos que culminaron en el nacimiento de Cristo, convergencia intercultural, crisis política y económica, desesperación espiritual generalizada, expectativas apocalípticas, revoluciones en comunicación y transporte, son exactamente los mismos patrones que caracterizan nuestro mundo contemporáneo. Estamos viviendo en una era de globalización sin precedentes, donde las tradiciones espirituales de múltiples civilizaciones están interactuando de formas completamente nuevas. Estamos experimentando crisis políticas y económicas que han generado niveles de refugiados y desplazamiento humano comparables a los del siglo I. Nuestras sociedades están plagadas por la misma desesperación existencial y las mismas expectaciones apocalípticas que caracterizaron el mundo en el que nació Cristo. Y tenemos tecnologías de comunicación que hacen posible la propagación instantánea de ideas a través de todo el planeta, de formas que los primeros cristianos nunca podrían haber imaginado. ¿Es coincidencia que estemos viviendo en condiciones históricas tan similares a las del siglo I? ¿O estamos ante la evidencia de que la historia humana se desarrolla en ciclos que culminan periódicamente en eventos que transforman permanentemente la conciencia de nuestra especie? La investigación histórica seria no puede responder estas preguntas definitivamente, pero sí puede documentar los patrones y ayudarnos a entender que el nacimiento de Cristo no fue un accidente histórico aislado, sino parte de procesos más amplios que continúan desarrollándose en nuestro tiempo. Y esto nos lleva a las consideraciones finales que deberían cambiar para siempre la forma en que piensas sobre tu lugar en la historia humana. Después de haber examinado toda esta evidencia, después de haber explorado las contradicciones aparentes, los misterios astronómicos, las conexiones interculturales y las implicaciones históricas más amplias, llegamos a una conclusión que debería ser tanto humillante como electrizante para cualquier persona que se considere parte de la historia humana. El nacimiento de Cristo no fue simplemente un evento religioso que puede ser aceptado o rechazado basándose en preferencias teológicas personales. Fue un momento histórico que marcó permanentemente el desarrollo de la conciencia humana de formas que afectan a cada persona viva hoy, independientemente de sus creencias religiosas específicas. Los valores que damos por sentados sobre la dignidad humana individual, la importancia de la compasión universal, la posibilidad de transformación personal, la responsabilidad de cuidar a los vulnerables, la esperanza de que el sufrimiento humano no es permanente. Todos estos valores pueden ser rastreados históricamente hasta las implicaciones del evento que ocurrió esa noche en Belén hace 2000 años. Esto no significa que tengas que aceptar ninguna doctrina religiosa específica para reconocer el impacto histórico devastador de ese nacimiento. Significa que tienes que reconocer que tu propia existencia, tus valores, tu forma de entender la realidad, han sido moldeados por las ondas expansivas de un evento que comenzó con el nacimiento de un niño refugiado en una región devastada por la guerra. Y esta realización debería hacer que te preguntes, ¿qué responsabilidad tienes tú, como heredero de esa transformación histórica?
de participar conscientemente en los procesos históricos que están desarrollándose en tu propio tiempo? ¿Estás viviendo de manera que contribuya a la expansión de esa conciencia transformadora que comenzó en Belén? ¿O estás viviendo de manera que resista o ignore las implicaciones de esa herencia histórica? Estas preguntas no son académicas abstractas, son interrogantes existenciales que deberían determinar las decisiones más importantes de tu vida. Porque sí es cierto que el nacimiento de Cristo marcó un momento crucial en la evolución de la conciencia humana. Entonces cada generación tiene la responsabilidad de decidir si va a participar en la continuación de esa evolución o si va a resistir y tratar de revertir el proceso. La evidencia histórica que hemos examinado sugiere que transformaciones similares han ocurrido en múltiples puntos de la historia humana, y que estamos viviendo en condiciones que podrían culminar en otra transformación de magnitud comparable durante nuestras propias vidas. La pregunta no es si estos procesos van a continuar desarrollándose, la pregunta es qué papel vas a jugar tú en su desarrollo. ¿Vas a ser parte de las fuerzas que resisten el cambio y tratan de preservar sistemas que ya no funcionan? ¿O vas a ser parte de las fuerzas que trabajan conscientemente para facilitar las transformaciones que nuestro mundo necesita desesperadamente? El niño que nació en Belén creció hasta convertirse en alguien que desafió todos los sistemas de poder de su época, que propuso valores radicalmente alternativos a los que dominaban su cultura, que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por la posibilidad de que la humanidad pudiera vivir de manera diferente. ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios comparables por las transformaciones que tu época requiere? ¿O vas a seguir viviendo como si la historia fuera algo que les pasa a otras personas en otros tiempos, sin reconocer que tu propia vida es parte del mismo proceso histórico que comenzó esa noche en Belén? La respuesta a estas preguntas va a determinar no solo el significado de tu propia existencia, sino tu contribución al curso futuro de la historia humana. Y aquí llegamos al final de este viaje que comenzó con preguntas sobre la historicidad de un nacimiento y termina con preguntas sobre el propósito de tu propia vida. Porque cuando estudias seriamente la evidencia sobre el nacimiento de Cristo, cuando examinas las fuerzas históricas que convergieron en ese momento, cuando entiendes las implicaciones que continúan desarrollándose 2000 años después, te das cuenta de que no puedes permanecer neutral ante la pregunta de qué significa estar vivo en este momento particular de la historia humana. El nacimiento en Belén no fue el final de una historia, fue el comienzo de una transformación que continúa desarrollándose en tu época, en tu comunidad, en tu propia vida. Y ahora tienes que decidir qué vas a hacer con esa realización. La evidencia histórica que hemos examinado no puede tomar esa decisión por ti, pero sí puede ayudarte a entender que la decisión que tomes tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá de tu propia existencia. Porque si algo nos enseña la historia del nacimiento de Cristo es que los eventos aparentemente pequeños e insignificantes pueden tener implicaciones que transforman permanentemente el curso de la civilización humana. Tu vida, tus decisiones, tu respuesta a las crisis de tu época podrían ser parte de procesos históricos que culminarán en transformaciones que las generaciones futuras recordarán como momentos cruciales en el desarrollo de la conciencia humana. ¿Estás dispuesto a vivir con esa responsabilidad o vas a seguir pretendiendo que tu existencia no tiene conexión con los procesos históricos más amplios que definen tu época? Si este análisis te ha impactado, si estas preguntas te están quitando el sueño, si sientes que necesitas profundizar más en estas cuestiones que podrían cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida, entonces, dale like a este video ahora mismo. Compártelo con personas que sepas que están luchando con estas mismas preguntas existenciales. Suscríbete al canal porque vamos a continuar explorando eventos históricos que pueden cambiar para siempre la forma en que entiendes tu lugar en el mundo. Y por favor, comenta abajo qué parte de esta evidencia te impactó más. ¿Crees que estamos viviendo en condiciones históricas similares a las del siglo I? ¿Estás dispuesto a reconocer que tu propia vida es parte de procesos históricos que continúan desarrollándose desde aquel nacimiento en Belén? Incluso si discrepas completamente con las conclusiones de esta investigación, tu perspectiva es valiosa para entender cómo diferentes personas interpretan la evidencia histórica. No tengas miedo de expresar tu punto de vista, porque solo a través del debate honesto podemos acercarnos a la verdad sobre estos misterios que han obsesionado a la humanidad durante 2000 años.